Bienvenidos a Vida Estoica. En el tapiz de la historia, entre las figuras titánicas que han dado forma al pensamiento humano, destaca Sócrates, el filósofo ateniense cuya vida y enseñanzas han perdurado a través de los siglos. Su impacto en la filosofía occidental es innegable, y su legado ha trascendido las limitaciones del tiempo y la distancia. Nacido en la Atenas del siglo V a.C., en una época de efervescencia cultural y transformación política, Sócrates emergió como una luz única en el panorama filosófico. Aunque no dejó ninguna obra escrita, su método de indagación, conocido como la mayéutica, y su enfoque incisivo sobre la moral y la verdad, han dejado una huella imborrable en la historia del pensamiento. Las capas de misterio que rodean a Sócrates, explorar las fuentes que han moldeado su retrato y destacar la relevancia atemporal de sus ideas. Desde sus diálogos con los ciudadanos de Atenas hasta su trágico final, la vida de Sócrates es un fascinante relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, la virtud y el propósito de la existencia. Acompañemos a Sócrates en su viaje filosófico, donde la búsqueda de la verdad se convierte en un ejercicio de autodescubrimiento y la elocuencia en el arte de la indagación. Adentrémonos en el mundo de un hombre cuyas preguntas desafiaron las bases del saber convencional y cuyo legado sigue iluminando el sendero de la reflexión filosófica hasta nuestros días. Comencemos. Nació en Atenas alrededor del 470 a.C. y vivió allí en los dos últimos tercios del siglo V a.C. Esta fue la época más brillante en su tierra natal y en la historia de la antigua Grecia en general. Su padre, Sofronisco, de profesión cantero, y su madre Fainarete era partera, o comadrona, eran familiares de Aristides el Justo. Cuando nació Sócrates, según Plutarco, el oráculo de Delfos aconsejó a su padre que dejara que su hijo creciera a su manera, sin ir en contra de su voluntad ni reprimir sus impulsos. Sin embargo, ni Jenofonte ni Platón mencionan la intervención de este oráculo, lo que sugiere que esta puede ser una tradición popular. Fue educado tradicionalmente en la literatura, música y gimnasia. Después se centró con las disciplinas de la dialéctica y la retórica utilizadas por los sofistas. Al principio, Sócrates heredó el negocio de su padre. Creó algunas de las estatuas de las tres gracias que estuvieron en la entrada de la Acrópolis en Atenas, hasta el siglo I a.C. Su maestro fue el filósofo Arquelao, quien lo introdujo en la física y las consideraciones morales. Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, se distinguió como hoplita en la batalla de Potidea en el 432 a.C. hasta 430 a.C., en Dilies, 424 a.C. y Anfípolis y 422 a.C., aparecieron estos soldados a finales del siglo VII a.C. Eran parte de la milicia ciudadana, normalmente los ciudadanos libres. En casos especiales podían utilizar esclavos para que sirvieran como infantería auxiliar. Los ciudadanos tenían que pagar sus propias armas, equipo y entrenamiento, por lo que se limitaba a aquellos con menos riqueza, generalmente pequeños terratenientes y artesanos. Constituían aproximadamente un tercio de la población masculina total de Atenas. Casi todos los griegos conocidos del período clásico lucharon como hoplitas, incluidos filósofos y dramaturgos. Los soldados hoplitas no eran profesionales, así que las ciudades-estado mantenían un pequeño número de militares de élite. Conocidos como epilectoi, en español, los elegidos, eran entrenados y mantenidos regularmente por el gobierno de la ciudad-estado. Fueron seleccionados de la infantería ciudadana regular. Sócrates siguió la ley ateniense, pero evitó la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Estuvo casado con Xantipa, o Jantipa,
que provenía de una familia noble. Según lo que se comentaba en su núcleo matrimonial, Jantipa trató muy mal a Sócrates, aunque el relato de Platón sobre la muerte de Sócrates en el Fedón en realidad sugiere que los dos tenían relaciones normales, incluso buenas. Jantipa era la esposa de Sócrates y madre de sus 3 hijos. Jantipa significa caballo rubio en griego. Jantipa era probablemente mucho más joven que el filósofo, quizá 40 años menos. Debido a su mal carácter percibido y su actitud despectiva hacia su marido, pasó a la historia como arrogante y dura. Hay pocas fuentes directas sobre Jantipa y su relación con Sócrates. Jenofonte y Platón apenas lo mencionan por su nombre en el diálogo Fedón. Este último relata cómo los discípulos de Sócrates lo encontraron en una celda junto a Jantipa la mañana de la sentencia, con uno de sus hijos en brazos. Dado que el propio Sócrates tenía más de 70 años y todavía sostenía a su hijo en brazos, y que Lamprócles aún no debía haber alcanzado la pubertad, se puede concluir que Jantipa tenía unos 30 años cuando Sócrates murió. Poco se sabe sobre la vida de Jantipa. Las huellas de su carácter pueden deducirse en gran medida de algunas anécdotas relatadas por Jenofonte. En sus Memorables, cuenta cómo Lamprócles, hijo de Sócrates, se quejó del carácter de su madre. Sócrates le mostró a su hijo la virtud de la gratitud, sobre todo porque su madre, a pesar de su mal carácter, no solo era amable con él, sino que también lo cuidaba cuando estaba enfermo, se ocupaba de que no faltara nada y rezaba por él a los dioses. Jenofonte mismo refiere otro tipo de anécdotas en el banquete. Estas se convertirían en fuentes para escritores posteriores sobre el posible papel de Jantipa. Sócrates miraba a un joven malabarista en un banquete, a la cual comentó que todo lo que un hombre puede aprender, una mujer lo puede aprender. Entonces, cuando se le preguntó por qué no pudo educar a Jantipa, Sócrates respondió airadamente que es precisamente con los potros difíciles, haciendo alusión a nombre de ella, que uno se entrena mejor. Esta frase podría aplicarse a la idea de que, al enfrentar situaciones difíciles o desafiantes en la vida, uno puede aprender lecciones valiosas, desarrollar habilidades y fortalecerse emocionalmente. A veces, superar obstáculos o tratar con circunstancias complicadas puede ser una oportunidad para crecer y mejorar de manera más significativa que enfrentarse solo a situaciones fáciles o cómodas. Sócrates era bajo de estatura, nariz respingona y con ojos saltones. Su tamaño era motivo de bromas. Alcibíades lo compara con los silenos, que son seguidores borrachos y lujuriosos de Dioniso. Sin embargo, su tamaño y aspecto físico no se comparaba en nada a su nobleza, su inteligencia, su ética moral y sobre todo su grandeza hacia la filosofía. Siempre vestía el mismo manto y era extremadamente austero con su bebida y comida. Desde muy joven atrajo la atención de quienes lo rodeaban por su agudeza de razonamiento y facilidad de palabra. Además, cuando conocía a los jóvenes ciudadanos aristocráticos de Atenas, los interrogaba con ingenioso sarcasmo, aunque a menudo no les dio ninguna enseñanza. Aunque Sócrates fue un patriota y un hombre profundamente religioso en la primera mitad de su vida, muchos de sus contemporáneos desconfiaban de él, a quienes no les gustaba su nueva actitud hacia el Estado ateniense y la religión establecida, principalmente en contraste con las creencias metafísicas de Sócrates. Sugirió que era un ser etéreo sin el consentimiento de ningún dios como figura fija. Fue acusado en el 399 a.C. Se le atribuye de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud alejándola de los principios democráticos. Por el contrario, Sócrates declaró que era fiel a los dioses y no iba a introducir nuevos dioses. Sócrates dijo: ¿Cómo puedo presentar un nuevo dios,
diciendo que una voz divina apareció frente a mí y me dijo qué hacer. Que Dios en cambio sabe de antemano lo que va a pasar, y lo anuncia con señales a quien quiere, y como dije, todos lo dicen y lo creen. Pero, aunque estas convocatorias, señales, voces, coincidencias y adivinos son para quienes las proclaman, yo los llamo genios divinos, y creo que al llamarlos hablo con luz más verdadera y verdadera que aquellos que dan el poder para ellos. Aunque, según Jenofonte, el motivo principal del intento de Sócrates fue que abrió la puerta como discípulo de Critias, quien, como otros discípulos de Sócrates, era un grupo proespartana. Los miembros del grupo, más tarde conocido como los 30 tiranos, llegaron al poder en Atenas después de la guerra del Peloponeso y fueron acusados de masacres y empobrecimiento económico de los enemigos de la democracia. La Apología de Platón resume los puntos principales de la defensa de Sócrates en su propio juicio. La valiente defensa de su vida fue condenado a muerte, aunque el veredicto fue aprobado solo por una pequeña mayoría. De acuerdo con las convenciones jurídicas atenienses, Sócrates respondió sarcásticamente a la sentencia de muerte del tribunal recomendando que pagara solo una pequeña multa, ya que un hombre al que se le había confiado una misión filosófica tenía poco valor para el Estado. También se menciona que Sócrates exigió en broma que lo juzgaran simplemente, invitándolo a un banquete público, dando a entender que eran patéticos. Tanto una como otra, enfadaron tanto al jurado, que nuevamente votó abrumadoramente a favor de la pena de muerte. Los amigos de Sócrates se ofrecieron a dejarlo en libertad bajo fianza e incluso planearon escapar de la prisión, pero él prefirió seguir la ley y murió a causa de ello. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. En la antigua Grecia, el sistema jurídico ateniense, Dracono describió alrededor del 621 a.C., ofrecía la pena capital como castigo para una gama bastante amplia de delitos, de ahí el término moderno, draconiano, así como para ciudadanos prominentes, forasteros y esclavos. En la antigua Grecia, el suicidio forzado era una forma común de ejecución. Como muestra de respeto, solía reservarse a los nobles condenados a muerte. La víctima podía beber algún veneno, como cicuta, o suicidarse. La cicuta es una planta venenosa que ha sido conocida históricamente por su toxicidad. La cicuta se utilizó como veneno en ejecuciones y suicidios. A Sócrates se le ofreció la opción de elegir cómo morir. Optó por beber una mezcla de cicuta como su forma de ejecución. La cicuta contiene varias sustancias tóxicas, siendo la más letal la cicutoxina. Esta toxina afecta al sistema nervioso central y puede llevar a convulsiones y parálisis, lo que finalmente conduce a la muerte. Debido a su toxicidad, la cicuta es peligrosa y no debe ser ingerida bajo ninguna circunstancia. Es importante destacar que el uso de la cicuta en la ejecución de Sócrates fue un evento histórico. Los orígenes griegos del sistema legal incluyen la costumbre de que los condenados a muerte elijan su última comida, que todavía existe en las leyes en los Estados Unidos para los condenados a muerte. El primer delito castigado con la muerte en Roma fue el perduello o la alta traición. Posteriormente, las 12 tablas se reglamentó para otros delitos, y este era un castigo común en la época. Esto se aplica al asesinato, pero también a lo que hoy conocemos como patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud, delitos políticos o delitos militares. Estos castigos fueron crueles en la era republicana, pero se volvieron menos crueles en los primeros siglos del imperio y volvieron a ser muy severos, especialmente crueles con el ascenso de los emperadores cristianos. Durante la República, las ejecuciones solían realizarse en público inmediatamente después de pronunciada la sentencia, e iban precedidas de azotes, excepto en el caso de las mujeres, pero desde los primeros siglos del imperio se introdujeron intervalos de prisión,
que podían incluso ampliarse un año, para aumentar el dolor de la ejecución misma. Tras su muerte de Sócrates surgieron varias escuelas socráticas debido a que sus discípulos tenían diferentes interpretaciones de sus enseñanzas. Así, junto con la Academia de Platón, surgieron 4 escuelas socráticas más pequeñas: la Cirenaica, la Cínica, la de Elis y Eritria y la Megárica. Platón no pudo ver los momentos finales que se reconstruyen en el Fedón a partir de los relatos de varios discípulos. Estos son los pasos para describir los síntomas que sintió Sócrates antes de morir. Le pregunta Sócrates al hombre que le lleva la copa con el veneno: «Decirme, buen hombre, qué debo de hacer», a lo cual el hombre le responde: «Solo bébelo, el veneno hará su trabajo». Mientras el hombre le contestaba, le entregaba la copa a Sócrates. Cuando Sócrates dijo que le pesaban las piernas, hizo lo que el hombre le sugirió y se acostó boca arriba. Al mismo tiempo, la persona que le dio el veneno a tomar lo examinó tomándole de vez en cuando los pies y las piernas, luego apretándolos con fuerza, y le preguntó si sentía algo, lo cual Sócrates respondió que no. Luego hizo lo mismo con su pantorrilla y subió, de modo que, según dijo, se estaba quedando frío y rígido. Mientras lo ocultaba nos dijo que cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría su vida. Cuando reveló su ropa, tenía el estómago casi frío por estar tapado, y nos contó que estas fueron sus últimas palabras de Sócrates a su amigo. Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Así que págalo y no lo ignores. Asclepio era el dios de la salud y el sacrificio de un gallo era una ofrenda normal de agradecimiento por la recuperación de una enfermedad. Sócrates creía que estaba curado de la enfermedad de la vida y no le temía a la muerte. Así se hará, dijo Critón. Al cual le pregunta si quería algo más, pero él no respondió a la pregunta. Después de un rato, estaba temblando por todos lados. El hombre lo descubrió y sus ojos se congelaron. Cuando Critón lo vio, procedió a cerrar su boca y los ojos. Y sollozando exclamó: «Tal fue el fin de nuestro amigo». Epictetus dijo: «Lo único que podemos decir es que era el mejor de los hombres que conocíamos entonces y de manera muy noble, el más sabio y justo». La base de las enseñanzas de Sócrates y lo que él inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y autoconocimiento. Sócrates describió el alma como lo que nosotros describimos como sabio o necio, bueno o malo, sabiduría y carácter. Adopta una actitud de ignorancia al interrogar a la gente y luego encontrar inconsistencias en sus relatos. A esto se le llama ironía socrática, expresada en su famosa cita: «Solo sé que no sé nada», desde la cual criticaba a los sofistas por cambiar su sabiduría por dinero. Al mismo tiempo, supo llevar esta unidad al nivel del conocimiento, insistiendo en que el conocimiento es virtud y la ignorancia es vicio. Su inconsistencia le llevó a oponerse a la ignorancia de las masas y al conocimiento de quienes se decían sabios, aunque no se consideró sabio ni siquiera cuando uno de sus mejores amigos, Querefonte, le preguntó al oráculo de Delfos: ¿hay alguien más inteligente que él? A lo cual la pitonisa respondió que ningún griego era más sabio que él. Después de enterarse de lo sucedido, Sócrates se volvió escéptico ante el oráculo y comenzó a buscar personas más inteligentes que él entre las personalidades más famosas del momento, pero se dio cuenta de que en realidad sabía más de lo que realmente saben. Los filósofos, poetas y artistas pensaban que poseían una gran sabiduría, pero Sócrates era consciente de la ignorancia que lo rodeaba y dentro de sí mismo. Esto lo lleva a intentar hacer pensar a la gente y hacerles ver su verdadera comprensión de las cosas. Creía que todo mal es resultado de la ignorancia y nadie quiere hacer el mal. La virtud, en cambio, es conocimiento,
y el que sabe bien hará justicia. Su lógica enfatizaba la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. En este sentido influyó en su discípulo Platón y a través de él, continuó en Aristóteles. Creyendo en la superioridad de la discusión sobre la escritura, pasó gran parte de su vida adulta en los mercados y plazas públicas de Atenas, entablando diálogos y debates con cualquiera que quisiera escucharlo, y a menudo respondiéndoles con preguntas. La sabiduría de Sócrates no reside en la simple acumulación de conocimiento, sino en revisar el conocimiento existente y crear conocimiento más estable a partir de él. La oratoria y la habilidad para hablar en público son sus puntos fuertes para atraer la atención de la gente. Otro pensador y amigo influenciado por Sócrates fue Antístenes, el fundador de la escuela filosófica cínica. Sócrates también fue el maestro de Aristipo, quien fundó la filosofía cirenaica de la experiencia y el placer, que dio lugar a la filosofía de Epicuro a un nivel superior. Para los estoicos y el filósofo griego Epicteto, Sócrates representó la personificación y guía para encontrar una vida superior. Fue el verdadero fundador de la filosofía porque su principal objetivo era ser una ciencia que estudiara el interior del hombre. La dialéctica es un método de intercambio de conocimientos utilizado principalmente por Platón e inspirado en la mayéutica de Sócrates. Luego de realizar una propuesta, analizaba las preguntas formuladas y respuestas suscitadas por la misma. Esto lo convierte en una figura inusual y decisiva, representa una reacción contra el relativismo y el subjetivismo sofista y es un ejemplo único de la unidad de teoría y conducta, pensamiento y acción. Platón utilizó este método para adquirir conocimientos mediante el diálogo. Prioriza un método que llama mayéutica, que consiste en permitir que el interlocutor descubra su verdad. La mayéutica fue su mayor fortaleza, un enfoque inductivo que le permitió guiar a los estudiantes a resolver problemas que surgían a través de preguntas inteligentes cuya lógica iluminaba su comprensión. Creía que el conocimiento y el autocontrol restablecerían la relación entre el hombre y la naturaleza. Para Sócrates, era una manera para que el alma adquiriera conocimiento, una manera de construir conocimiento resolviendo problemas, una manera de analizar la verdad comparando diferentes puntos de vista. Sócrates creía que el conocimiento se puede construir a partir de opiniones y razonamientos. Utilizando este método, se dio cuenta de que la mayoría de las personas a las que interrogó en Atenas expresaban sus opiniones sin saberlo. Sócrates hacía preguntas sin saber cómo justificar sus puntos de vista, ganándose así el título de Tábano. Apodado porque encontraba problemáticos los problemas de los atenienses. Se dice que la creencia de Sócrates de que los ideales pertenecen a un mundo que solo pueden entender los sabios, convierte a los filósofos en los únicos aptos para gobernar a los demás. En el diálogo de Platón La República, Sócrates se pronunció abiertamente a la democracia que gobernaba Atenas cuando él era adulto. Creía que la democracia ateniense carecía de un gobierno ideal representado por un régimen ideal dirigido por filósofos. Sin embargo, el Sócrates de la República de Platón puede verse influido por las propias opiniones de Platón. Durante los últimos años de la vida de Sócrates, Atenas se vio sacudida por disturbios políticos y la democracia finalmente fue derrocada por una junta militar llamada los 30 Tiranos, encabezada por Critias, pariente de Platón y alumno y amigo de Sócrates. El tirano gobernó durante aproximadamente un año antes de que se restaurara la democracia en Atenas cuando Atenas declaró una amnistía general por todos los acontecimientos recientes. A menudo se niega la oposición de Sócrates a la democracia, y la cuestión es uno de los grandes debates filosóficos que intentan descubrir qué creía realmente Sócrates.
El argumento más fuerte para quienes afirman que Sócrates no creía realmente en la idea del rey filósofo es que tal visión no se expresó hasta la República de Platón, que generalmente se considera uno de los diálogos de Platón. La visión histórica de Sócrates. Además, según la Apología Socrática de Platón, el diálogo, Sócrates se negó a seguir la política tradicional, a menudo afirmaba que no podía mirar los asuntos ajenos o decirle a la gente cómo vivir sus vidas cuando todavía no sabía cómo vivir su vida propia. Se consideraba un filósofo dedicado a la búsqueda de la verdad y no pretendía saberlo todo por completo. La aceptación de la pena de muerte por parte de Sócrates después de su condena también puede respaldar esta opinión. A menudo se argumenta que muchas de las tendencias antidemocráticas de Platón eran suyas y que nunca pudo superar su repulsión por lo sucedido a su maestro. Sócrates también encontró claramente reprensible la ley de 30 tiranos. Cuando se le pidió a Sócrates que ayudara a arrestar a otros atenienses, él se negó y casi muere antes de que el tirano fuera derrocado. Pero cuando el grupo de generales que lideraron la desastrosa campaña naval fue llevado a juicio, cumplió con sus deberes como Prytanis, sin embargo, se mantuvo intransigente, uno de esos que, a pesar de la intensa presión, se negaron a defenderse sin apoyo legal. De los que se comportan de una determinada manera. A juzgar por sus acciones, creía que la ley de los 30 tiranos era menos legítima que el fallo del Senado demócrata, que lo condenó a muerte. Sócrates no escribió libros porque creía que, cada uno debería desarrollar sus propias ideas. Conocemos sus ideas en parte por el testimonio de sus discípulos, en primer lugar, Platón, Jenofonte, Aristipo y Antístenes. Tampoco fundó una escuela formal de filosofía. Todo lo que se sabe sobre sus enseñanzas proviene de los escritos de Platón, quien atribuyó sus ideas a su maestro y describió la sabiduría oculta de Sócrates detrás de su ignorante profesión de ironía, llamada ironía socrática, y agudo ingenio. Además de los discípulos mencionados anteriormente, tuvo otros discípulos y oyentes. Podemos recordar a Euclides de Mégere, Fedón de Elis y Esquines de Esfeto. Ya que Sócrates no escribió ninguna obra, podemos entender su imagen a través de estas 4 fuentes. La comedia de Aristófanes Las nubes fue escrita a los 41 años de vida de Sócrates, ridiculizándolo y poniéndolo en el lugar de los sofistas. Los diálogos de Platón son la fuente más importante. Los escritos de Jenofonte hablan de Sócrates, pero contienen errores históricos y geográficos. Finalmente, se menciona a Aristóteles a lo largo de sus escritos, no lo conoció directamente, pero sus relatos se consideran tradicionalmente los más objetivos, ya que fue alumno de Platón. En resumen, Sócrates fue un filósofo griego que vivió en Atenas durante el siglo V a.C. Nació alrededor del 470 a.C. y murió en el 399 a.C. Es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental. Aunque no dejó ninguna obra escrita, sus ideas y enseñanzas han llegado hasta nosotros principalmente a través de los escritos de sus discípulos más destacados, especialmente Platón. Sócrates se destacó por su método de enseñanza, conocido como la mayéutica, que implicaba hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico y ayudar a los demás a descubrir la verdad por sí mismos. Este enfoque es conocido como el método socrático. Sócrates estaba particularmente interesado en cuestiones éticas y morales, y a menudo se le atribuye la frase, «Conócete a ti mismo», y la más conocida. «Solo sé que no sé nada». Su vida y su forma de filosofar están principalmente registradas en los diálogos de Platón y en obras de otros escritores contemporáneos, como Jenofonte.
Sócrates fue condenado a muerte en el 399 a.C. por las autoridades atenienses, acusado de corromper a la juventud y de no reconocer a los dioses de la ciudad. Optó por beber veneno, cicuta, en lugar de renunciar a sus creencias filosóficas y murió ejecutado. Su legado filosófico sigue siendo fundamental en la historia del pensamiento occidental de la filosofía y el estoicismo. Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Vida Estoica. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana para recibir más contenido sobre el estoicismo y la filosofía. Hasta la próxima.